El día de hoy hablaremos sobre procesos restringidos o la ley de los gases. En un video pasado habíamos discutido un poco sobre procesos termodinámicos o estados termodinámicos. Para ello te dejo en el link en la parte izquierda una etiqueta con la cual vas a poder acceder a ese video. Primero ve ese video y después vamos a discutir sobre los gases. Entonces, la ley de los gases existen tres grandes aportaciones. La primera ley implica la ley de Charles, en el cual se considera como un proceso isobárico, en el cual establece que para una misma masa de gas y a presión constante, los cambios en volumen y en temperatura absoluta son directamente proporcionales para ambos estados. Es decir, tenemos un estado termodinámico que se define por el volumen 1 y su temperatura igual 1, y los cambios que van a sufrir este volumen 1 y temperatura 1 son directamente proporcionales a el cambio de estado en volumen 2 y temperatura 2. Este se considera como la ley de Charles, y también podemos, si graficamos temperatura versus volumen, temperatura en Kelvin, volumen en metro cúbico, lo que observaremos son cómo la presión varía en función directamente proporcional a su volumen y su temperatura. Este sería presión 1, presión 2, presión 3. Por lo tanto, la presión 1, la presión 2 y la presión 3 se consideran o se denominan isobaras. ¿Por qué isobaras? Porque la presión permanece constante. Es una constante y por lo tanto podemos también definir que la presión 3 es mayor que la presión 2 y es mayor que la presión 1. Al tener un mayor rango de temperatura y a un menor volumen, la presión 3 va a ser mucho mayor comparado con la presión 2 y la presión 1. Además de esta ley, existe la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac establece que para una misma masa de gas y un volumen constante, la variación de la presión y temperatura absoluta son directamente proporcionales para los dos estados. Es decir, la presión 1 y la temperatura 1 está directamente relacionada con la presión 2 y la temperatura 2. Al graficar temperatura versus presión en pascales, lo que observaremos es que el volumen estará variando en forma constante. Ahora el volumen es constante, V1, V2 y V3. Las constantes que se representan en esta línea, estas rectas, se denominan isocoras, y por lo tanto podemos concluir que el volumen 3 es mayor que el volumen 2 y es mayor que el volumen 1. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumentes la temperatura y disminuyas la presión, el volumen va a ser cada vez mayor comparado con el volumen 2 y comparado con el volumen 1. Y por último, dentro de las leyes de los gases existe la ley Boyle-Mariotte, el cual se considera un proceso isotérmico y define que para una misma masa y una temperatura constante, los cambios en la presión y en el volumen son inversamente proporcionales. Por lo tanto, la presión 1 y el volumen 1 es inversamente proporcional a la presión 2 y el volumen 2. De tal forma que si graficamos presión versus temperatura, lo que observaríamos serían las variaciones de temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. ¿Qué significa esto? Que la temperatura 3 es mayor que la temperatura 2 y esto es mayor que la temperatura 1. Y se entiende puesto que a medida que tengamos una variación de volumen 1 y presión 1 con respecto a presión 2 y volumen 2, la forma en cómo varía esta temperatura viene dada en la forma de un isoterma. Ahora hagamos un ejemplo para poder aplicar las leyes de los gases reales. Entonces, en el siguiente ejemplo, un gas ocupa un volumen de 30 litros cuando su temperatura inicial es de 27 grados Celsius. Su presión es de 2 atmósferas
y se nos pide encontrar su volumen si su temperatura se reduce a menos 3 grados Celsius sin alterar su presión. Por lo tanto, el mismo problema me está indicando que su presión es constante porque no varía y por lo tanto esto se considera como un proceso isobárico. A presión constante, lo ideal sería aplicar la ley de Charles, lo cual me dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es directamente proporcional a volumen 2 sobre temperatura 2. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es definir quién es el volumen 1. Volumen 1 es igual a 30 litros, temperatura 1 es igual a 27 grados Celsius. Para trabajar es conveniente utilizar o transformar esto a grados Kelvin, lo cual es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sumar 27 más 273, de tal forma que el resultado es igual a 300 Kelvin. Y ahora el volumen 2 lo desconocemos, es lo que queremos encontrar, pero tenemos nociones de la temperatura 2. La temperatura 2 va a ser igual a menos 13 más 273 para transformarlo a grados Kelvin, lo cual es igual a 260 Kelvin. Una vez que tenemos definido volumen 1, temperatura 1, no nos falta encontrar volumen 2 y tenemos temperatura 2, entonces podemos aplicar la fórmula. Es decir, al querer encontrar el volumen 2, puedo despejar de mi ecuación. Por lo tanto, mi volumen 2 va a ser igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. De tal forma que el resultado de este ejercicio va a ser igual a 30 litros multiplicado por 260 grados Kelvin dividido entre 300. De tal forma que el volumen 2 va a ser igual a 26 litros. El cambio que ha recibido este gas sin alterar su presión ha sido de 26 litros. En este ejemplo se nos pregunta que una botella de oxígeno contiene 10 metros cúbicos de gas a presión de 2.73 atmósferas. Se nos pregunta qué presión se ejerce cuando se calienta a 40 grados Celsius. Por lo tanto, hay que entender el problema, lo que me están preguntando. Me están preguntando la presión que va a cambio a temperatura. Y también me están diciendo que esto es un proceso isocoro. Es decir, tenemos que aplicar la ley de Gay-Lussac. Por lo tanto, la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Ahora bien, hay que denotar cuáles son las variables. La temperatura 1 es igual a 273 grados Celsius porque me están diciendo que el gas está a 0 grados Celsius. Quiere decir esto que su temperatura inicial es 273. Su presión 1 es igual a 2.73 atmósferas. Su temperatura 2 es igual a 40 grados Celsius más 273, que es igual a 313 Kelvin. Y su presión 2 es la que desconozco. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es despejar de tal forma que busco encontrar la presión 2. Ahora bien, por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Por lo tanto, tengo que multiplicar 2.73 atmósferas por 313 Kelvin sobre 273 grados Kelvin. Recuerden que cuando multiplico Kelvin por Kelvin se cancelan estas unidades y me queda todo en atmósferas. De tal forma que el resultado es igual a 3.13 atmósferas. Y bueno, hasta aquí continuaremos. Si más adelante quieren que haga otro ejercicio de aplicaciones de las leyes de los gases y posteriormente esperen el video de los gases ideales, no olviden suscribirse y comentar para ver más videos de este estilo. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olviden suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.